Hola, mi nombre es Jimena Beatriz Méndez López, soy del Grupo A y hoy vengo a presentar la segunda exposición oral del sistema cardíaco, cardiovascular y respiratorio. Primero empezaré hablando acerca de las caras del corazón. Existen 4 caras del corazón. La primera es la cara anterior o esternocostal. Es un surco oblicuo y separa los atrios de los ventrículos. Se divide en sector atrial auricular y sector ventricular. En el sector ventricular se encuentra la cara esternocostal que halla por debajo e izquierdo del surco coronario. Se divide en dos: el surco interventricular anterior, situado más próximo a la parte izquierda en esta cara. La arteria interventricular anterior y la vena están rodeados por tejido adiposo. El cono arterioso del ventrículo derecho. En el sector atrial se encuentra por encima del sector ventricular, en el tronco pulmonar y arteria aorta. Se seccionan 2 vasos en su salida del corazón. Puede ver la cara anterior de los atrios, que forman una superficie cóncava hacia adelante y hacia adelante las aurículas de los tríos. En el sector atrial también está la aurícula derecha, la cual es cónica, base sobre el trío derecho. Se encuentra por delante de la aorta, cara cóncava de la aorta, borde inferior y se ubica en el surco. En la aurícula izquierda, parte anterolateral del trío izquierdo, y a la izquierda se sitúa la vena. En el vértice es agudo contra el tronco pulmonar, la arteria y atrio izquierdo del seno transverso del pericardio. El borde inferior, porción izquierda del surco coronario, y contiene la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda y vena cárdica maligna. También tenemos la cara inferior o diafragmática. Para poder verla tenemos que levantar el vértice del corazón y tiene forma triangular, dividida por el surco coronario en 2 partes diferentes. Ventricular presenta los 4/5 de cara, parte arterial, derecha, posterior, que presenta el quinto de la superficie. El segmento ventricular está dividido en sentido longitudinal por el cerco interventricular posterior, que se orina a la derecha del vértice y se dirige atrás en el surco coronario. La cara pulmonar izquierda. Los bordes limitan adelante y atrás. El corazón ubicado en su lugar, por el contrario, que está en contacto a través del pericardio y pleura con la cara medial del pulmón izquierdo. Cara inferior y anterior ventricular, que pertenece enteramente al ventrículo izquierdo. Corresponde al atrio izquierdo. La parte anterolateral del segmento atrial se desprende a la aurícula izquierda. En la cara pulmonar derecha está formada por la porción convexa de la pared lateral del atrio derecho, que se encuentra en relación con la cara medial. Se encuentra la vena cava superior, por debajo el corto recorrido intrapericardio de la vena cava inferior. Los orificios de las 2 venas cavas reunidas en la cara lateral del surco terminal del atrio derecho e izquierdo, y el surco terminal, separación de 2 partes del atrio de origen. El seno de las venas cavas, porción anterior del atrio derecho. A continuación hablaré acerca de las cavidades, las cuales son 4. Empezaré explicando la aurícula derecha. Es una cavidad estrecha de paredes delgadas que forma el borde derecho del corazón y está separada de la aurícula izquierda por el tabique interventricular. Recibe sangre de 3 vasos: la vena cava superior e inferior y el seno coronario. La sangre fluye de la aurícula derecha al ventrículo derecho por el orificio auroventricular derecho, donde se sitúa la válvula tricúspide, que recibe este nombre porque tiene 3 cúspides. La aurícula izquierda es una cavidad rectangular de paredes delgadas que se sitúa por detrás de la aurícula derecha y forma la mayor parte de la base del corazón. Recibe sangre de los pulmones a través de los 4 venas pulmonares, que se sitúa en la cara posterior, 2 a cada lado. La cara anterior y posterior de la pared de la aurícula izquierda es lisa, debido a que los músculos pectíneos se sitúan exclusivamente en la orejuela. El ventrículo derecho es una cavidad alargada de paredes gruesas que forma la cara anterior del corazón.
El tabique interventricular lo separa del ventrículo izquierdo. El interior del ventrículo derecho presenta unas elevaciones musculares denominadas trabéculas carnosas. El ventrículo izquierdo. Esta cavidad constituye el vértice del corazón, casi toda su cara y borde izquierdo y la cara diafragmática. Su pared es gruesa y presenta trabéculas carnosas y cuerdas tendinosas, que fijan las cúspides con la válvula a los músculos papilares. La sangre fluye del ventrículo izquierdo a través de la válvula semilunar aórtica hacia la arteria aorta. A continuación explicaré las 3 valvas que están en las válvulas del corazón. La valva septal también tiene dimensiones pequeñas, se inserta sobre el tabique interventricular a la altura de la porción membranosa y corresponde a la parte alta del ventrículo izquierdo. A esta inserción siguen atrás y arriba el sistema de conducción y el fascículo atrioventricular. Las cuerdas tendiosas amarran esta valva el músculo papilar septal. La valva posterior se inserta sobre la parte posterior inferior del anillo. Es menos amplia, menos alta de la valva anterior y sus cuerdas provienen del músculo papilar posterior. La valva anterior es la más amplia, es cuadrilátera y está insertada en toda la parte interior del anillo y a veces es muy irregular. Recibe cuerdas tendiosas que se originan en el músculo papilar anterior, muchas de las cuales se prolongan sobre la cara lateral de la valva anterior, es decir, sobre la que mira a la pared cardíaca. A continuación explicaré el sistema de conducción cardíaca. El sistema de conducción cardíaca es una red de tejido especializado en el corazón que coordina y regula el ritmo cardíaco. Está compuesta por varias estructuras anatómicas claves. La principal, el nodo sinoauricular, también conocido como el marcapasos natural. Se encuentra en la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Es responsable de generar impulsos eléctricos que inician del latido cardíaco y establecen su ritmo. El nodo es la estructura principal del sistema de conducción. Nodo atrioventricular. Ubicado en la parte inferior de la aurícula derecha, el nodo actúa como un retraso natural. Recibe los impulsos eléctricos del nodo SA y los transmite a través del haz de His hacia los ventrículos. Haz de His. El haz de His es un conjunto de fibras conductoras que se ramifica desde el nodo auricular ventricular y se extiende hacia los ventrículos. Su función principal es transmitir los impulsos eléctricos desde la aurícula a los ventrículos. Fibras de Purkinje. Estas fibras son extensiones del haz de His y se ramifican aún más en los ventrículos. Las fibras del Purkinje son responsables de llevar los impulsos eléctricos a todas las áreas del ventrículo, lo que provoca su contracción sincronizada y la expulsión eficiente de sangre hacia las arterias pulmonares y la arteria aorta. El músculo cardíaco. Aunque no es una estructura de conducción en sí misma, el músculo cardíaco es vital en este proceso. Cuando los impulsos eléctricos viajan a través de las estructuras mencionadas, desencadenan la contracción rítmica y coordinan el músculo cardíaco, lo que resulta en la circulación continua de la sangre por todo el cuerpo. Todas estas estructuras anatómicas trabajan en conjunto para mantener un ritmo cardíaco regular y asegurar una eficiente contracción-relajación del corazón. El sistema de conducción cardíaca es esencial para la función cardiovascular adecuada y garantiza que el corazón bombee sangre de manera efectiva para abastecer oxígeno y nutrientes a los órganos y tejidos del corazón. A continuación hablaré acerca de la anatomía del sistema respiratorio. Primero empezaremos hablando acerca del cartílago alar mayor. Está configurado en forma de U. Su pilar lateral construye el esqueleto del ala de la nariz. Su pilar medial se apoya sobre el tabique nasal. Su vértice forma el dorso del vértice de la nariz. Los cartílagos alares menores son pequeñas formaciones cartilaginosas que complementan a los cartílagos alares mayores. Por lo general se ubican posteriormente en el cartílago nasal lateral y alar mayor o laterales al último. Los cartílagos nasales accesorios tienen formas muy variables. Se les denominan cuadrados, sesamoides o veraminos, según el lugar que ocupen entre los cartílagos precedentes o en estos casos el esqueleto óseo.
Cartílagos nasales laterales. Son los cartílagos que se encuentran en la parte superior de la nariz, contribuyendo a su forma y soporte. Los cornetes superiores. Son estructuras en forma de cancha ubicadas en fosas nasales superiores, que ayudan a humidificar y filtrar el aire inspirado. Los cornetes medios, también llamados cornetes nasales medios, son estructuras similares a conchas en las fosas nasales medias, que desempeñan un papel en la regulación del flujo del aire y la humidificación. Cornetes inferiores. Estos son huesos independientes a las fosas nasales inferiores que desempeñan un papel en el flujo del aire y la humidificación. El tabique nasal. Es un cartílago que se separa las fosas nasales en dos, dividiendo la cavidad nasal en izquierda y derecha. El vómer. Es un hueso ubicado en la parte posterior e inferior del tabique nasal, que contribuye a la estructura de la nariz. Todos estos componentes trabajan juntos para formar la estructura nasal y desempeñan funciones importantes en la respiración y el olfato. Nervio olfatorio. Los nervios olfatorios. Cada nervio olfatorio está compuesto por 20 filetes olfatorios, formados por pequeños haces de axones amiélnicos de las células sensoriales del olfato. En las cavidades nasales, los filetes se agrupan en mediales y laterales, fibras verticales y fibras oblicuas hacia adelante y hacia atrás. Los nervios olfatorios atraviesan los forámenes de la lámina cribosa del etmoides y se incorporan inmediatamente al bulbo olfatorio por su cara inferior. Bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio está ubicado a nivel del surco olfatorio del lóbulo frontal. Por su cara inferior, cada bulbo recibe el nervio olfatorio, mientras que por su cara superior está separado del cerebro por pía madre y aracnoides. En el bulbo olfatorio se ubican las células mitrales, las células en penacho, las células granulosas y las células periglomulares. Las células mitrales y las células en penacho constituyen la segunda neurona de la vía olfatoria. Cada glomúmero recibe los axones centrales de unas 25.000 células bipolares y las centrinas de unas 50 células mitrales y unas 25 en penacho. Tracto olfatorio. El tracto olfatorio es una lámina alargada con una longitud aproximada de 3 a 3.5 centímetros. El sector lateral del tracto contiene los axones de las células mitrales y en penacho. La sustancia gris corresponde al núcleo olfatorio anterior, derecho o izquierdo. Se conecta con el núcleo y el bulbo olfatorio contralaterales mediante fibras que recurren a la parte anterior de la comisura interior. El tracto olfatorio termina hacia atrás en dos estrías, medial y lateral. Las estrías olfatorias. Las estrías olfatorias continúan el tracto olfatorio caudalmente. En su origen se apoyan sobre un espaciamiento de sustancia gris. El trigómono olfatorio, ubicado en el extremo rostral de las sustancias perforadas anterior. Dos estrías olfatorias, lateral y medial, delgada y corta, va al lóbulo frontal encrucijada. La laringe es un órgano esencial para la producción de la voz y la respiración. La subglotis o vestíbulo lángero es un embudo que está por debajo de la entrada de la laringe y está limitado por los pliegos vestibulares. La pared anterior del vestíbulo laríngeo está formada por la cara lateral de la epiglotis, mientras que la pared posterior es muy exigua. Las paredes laterales disminuyen de adelante hacia atrás y están revestidas por la mucosa que tapiza la membrana. El ventrículo laríngeo y la glotis son elementos importantes de la laringe. La glotis está situada a niveles de los pliegos vocales, que son los encargados de producir la voz. Los pliegos vestibulares, también conocidos como cuerdas vocales superiores o falsas, están situadas en el límite entre el vestíbulo y el ventrículo laríngeo. Por otro lado, los pliegos vocales o cuerdas vocales inferiores son los encargados de producir la voz y controlar el tamaño de la hendidura glótica. Estos son formados por el cono elástico laríngeo, el ligamento vocal y el músculo vocal y su dimensión. Los pliegues vestibulares y los pliegos vocales son diferentes en su aspecto, dirección y estructura. Conocidos como de Morgagni, son divertidos en la cavidad laríngea, desarrollados lateralmente entre los pliegos vestibulares y los vocales, y enteramente tapizados por la mucosa.
Tráquea es un conducto por el cual circula el aire inspirado y expirado. Es la continuación de la laringe y termina por abajo, bifurcándose en dos bronquios, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. La tráquea tiene forma de cilindro, aplastado en su forma posterior y su cara anterior y lateral son convexas y presentan una doble oblicuidad. En sentido sagital, es obliqua hacia abajo y atrás, y más profunda cuando se le considera. En sentido coronal, está desviada a la derecha por el arco aórtico. En la parte inferior, en el origen de los bronquios, el armazón cartilaginoso dispone en su esfuerzo, la carina traqueal. Esta es una forma de cresta, proyectada hacia la luz traqueal, cuyas ramas siguen el borde inferior de los bronquios principales. La tráquea presenta una longitud que varía con la edad y la talla. En el adulto mide 13 centímetros, de las cuales 6 centímetros son para el segmento cervical. La tráquea es un conducto elástico que puede alargarse por tracción tanto hacia arriba como hacia abajo.